Vamos a explicar un poquito, porque el módulo de agua que empezamos, chicos, es bastante atareado. Vamos a tratar de ubicarlos en las actividades que se vienen y cómo nos vamos a organizar. Esperen que ahora sí puedo presentar. Profe. Vale. Vamos a tener una tolerancia de unos minutos, pero no ahora, que ya lleva casi media hora de cierre. Sí. No, que le iba a decir que nuestra profe en el Meet nos dijo que como tuvimos problemas para ingresar al principio nos daba unos minutitos más y nos estuvo esperando ahí en el Meet. Por eso, vamos a escuchar el informe de cada tutor y a ver a quiénes les contempló por algo que avisaron y quiénes están simplemente entregando tarde. En un curso normal, nosotros nos retiramos del curso y el que no entregó en el momento de cerrar la puerta ya no se recibía. Vamos a ver, le hemos dado un tiempo bastante amplio para ambas partes. Pero cada caso se va a contemplar según lo que... ¿Con quién estuviste vos, Facundo? No sé, ya le preguntaré. No recuerdo bien el nombre de la profe, pero Hola, Vicky. La profe tutora de mi grupo no pudo estar y nos juntaron con otro grupo. Bueno, vamos, ya me voy a enterar si hacemos una reunión de cátedra final, voy a enterarme quiénes han estado y no. Bueno, a ver, les presento, ahora que si se puede, el esquema de cómo se va a trabajar. Y esperemos que ahora sí vean con pantalla completa porque lo hemos estado ensayando. ¿Cómo se ve? ¿Se ve, Laura? Sí, perfecto. Bueno. Primero, fíjense el nombre, que no es menor, dice agua del suelo, no dice agua en el suelo. Porque esta es estamos hablando de una parte constitutiva, una de las tres fases. Recordemos que el suelo es un sistema polifásico heterogéneo, una de las fases era el agua, y es propia del suelo. Estos son más o menos los temas que vamos a abordar en las siguientes tres clases, referidas a agua del suelo. Originalmente este módulo tenía 6 clases, era mucho más completo, hemos tenido que contraer todo. Van a empezar hoy con una breve introducción a la relación suelo-planta-atmósfera. Digo breve porque esto se amplía en posgrado y el que quiera tener más información sobre esto tendrá que hacer cursos de posgrado. Es lo básico que necesitamos para poder desarrollar nosotros acá en el grado los temas relacionados de agua, de suelo, de la planta y la demanda de la atmósfera. Luego van a venir unas clases de estática de agua. Están las clases, van a estar subidas, las clases son asincrónicas y las van a tener que escuchar ustedes. La de dinámica, que es más aplicada y un poco más compleja, la damos presencial. No vamos a poder ver, o a lo mejor llevemos algunos pequeños, lo más trasladable, instrumental. Acuérdense esto, Nacho, chicos, vamos a llevar algunos aparatos para que vean en el campo, lo que se llama la clase instrumental, pero si no, la vamos a dar presencial. Empiezan a partir de hoy y el martes que viene a hacer prácticas de campo y laboratorio. Luego van a tener una clase destinada solo a cálculos, son muchísimo más que los de física, hay que agarrar el ritmo y ver cómo lo van a trabajar bien, ordenadamente, con los tutores. Y por último, la clase de discusión de resultados. Como ves, hay bastante para hacer. En el caso de prácticas de campo y laboratorio, a ver, algunas aclaraciones. Hoy tienen subido unos videos para verlo a lo largo de esta semana, o sea, en lo posible véanlo antes del martes que viene, que van a ser evaluados esos videos de laboratorio. El martes que viene la organización va a ser la siguiente, porque ahí vamos a salir al campo, así que lo vamos a subir al campo para que todos lo sepan con tiempo. Son de esas prácticas que le llamamos no obligatorias, pero sí recuperables, así que hay que ver cómo vamos a arreglar. Van a empezar a las 8:30 rindiendo la prueba de asimilación, con los temas que vemos hoy, más los videos que les estoy diciendo. Segundo, entre las 9 y 9:30, y estando aún tranquilos en algún lugar con internet, van a ver
un práctico de laboratorio, pero lo van a filmar, lo vamos a hacer desde la cátedra. Vamos a probar, empezar a hacer streaming. O sea, ustedes se conectan al link que le vamos a dar de YouTube y van a verlo en vivo para que puedan hacer preguntas e interactuar. Luego los esperamos, y por eso los vamos a hacer todo temprano, porque a las 11 de la mañana deberían estar en la facultad para hacer la práctica de infiltración. La práctica de infiltración requiere de unos 90 a 120 minutos, donde hay muchas actividades, van a estar divididos en grupos, como el otro día, en comisiones. En comisiones, no sé si van a ser por comisión o creo que sí, no lo hemos pensado, pero van a estar en grupitos de no más de 20 personas por grupo frente a un ensayo de infiltración. También váyanse de nuevo cómodos, vamos a llegar a mediodía, así que si hay sol, gorrito y todo, agua, barbijo y todos los cuidados que ya venimos teniendo. Y ese día terminarán 13:30 aproximadamente, es lo que van a tener. Luego ya empiezan todo lo que es cálculo, y las siguientes clases van a estar apoyados con cálculo, que pueden hacerlo, van a haber momentos destinados a eso, que lo van a hacer junto con los tutores. También hay videos explicando los cálculos, así que también pueden ustedes irlo, se pueden adelantar si quieren. Las planillas que se requieren, tanto para el campo como para completar con datos de laboratorio, se les van a ir subiendo al campus, ¿ok? O sea, les vamos a ir dando mucha información que la vamos a ir liberando en el tema de agua correspondiente, las planillas que necesitan, los cálculos también, en general van a tener casi todo. Está en el tema 5. Hoy en el tema 5 tienen habilitado la clase de hoy y ya algunos de los materiales que pueden ir, porque hay apuntes de cátedra, sobre todo en la parte estática y algo de dinámica, pero también está muy bien desarrollado en cualquiera de los 3 libros de grafología que le hemos dado el tema de agua. Para nosotros es mucho más fundamental que para otras zonas, por la importancia del agua, ahora lo vamos a charlar, y por eso es un módulo que le dedicamos bastante tiempo, en lo práctico y en lo teórico. Más o menos con este pantallazo, a menos que tengan alguna pregunta no sé, sobre la dinámica que les he explicado, vamos a comenzar con la parte de hoy que... Profe, sí. Perdón que la moleste, yo tengo una pregunta, porque yo hice todos los cálculos a mano y mandé las fotos, y entregué como 20 minutos después en el parcial. Bueno, no sé si ya vamos a hablar con tu tutora, vamos a ver ese obviamente... Sí, el profe me dijo que los mandara igual, porque obviamente tuve que sacar foto y cargar y se tardó todo. Bueno, ok. ¿Para qué lo hicieron manuales? ¿Por qué no tenían los Excel que habían hecho en las comisiones para trabajar? Que se los recomendamos, que era mucho más rápido. ¿Qué pasó? Que no tuvieron es que el mi Excel. Computadora anda medio lento, o sea, entre cambiar más la cámara y todo era... Bueno, vamos a ver, no importa, se puede aceptar hecho a mano, obviamente, era con foto como has hecho vos. La idea es que traten de usar siempre, y ahora te van a tener muchísimos cálculos. Ellos tienen una ventaja respecto a los que iban presencial, que no podían llevar 100 máquinas, no tenían todos PC para llevar a la facultad, no tenían notebook, y tenían que hacerlo a mano como lo has hecho vos. Pero ahora ya pueden tener, para eso están las clases de cálculo, pueden tener un Excel hecho, donde solo automatizado, donde solo es cargar, me imagino que varios lo han hecho así. Pero bueno, seguramente si ya avisaste y está tu tutor avisado que subiste la foto, no va a haber inconveniente. No vamos a... Lo que no me estaba preocupando es que teníamos que estar acá y me decían que seguían entregando. Veremos qué casos son los justificados. Bueno. Profe, un comentario nomás, sí. Que yo lo había hablado con Josefina, que estaba en mi Meet, que en el Word, con la consigna, decía que contábamos con 1 hora y media, desde las 9:30 hasta las 11, y luego en la entrega figuraba como que nada más teníamos 1 hora, así que bueno, más allá de eso, que creo que faltó un poquito de tiempo. Porque combinamos 1 hora, no sé dónde quedó 1 hora y media escrito. En el Word, así que bueno, para la próxima, por ahí para manejarnos mientras estamos rindiendo. Sí. ¿Escucharon JTPs? Que no se puede informar doblemente porque los marea, estoy de acuerdo con la alumna. Bueno, pero siempre fue 1 hora y 1 hora. Lo mismo le han dado como 15 minutos más hasta las -15, por si pasaban problemas así de tipo informático. En general piensen que son 2 horas los exámenes, 1 hora se da para la primera parte y 1 hora para la segunda.
según sobre todo este parcial y este problema que no tiene tantos cálculos como el que va a venir próximamente de agua, que sí tenemos que pensar que a veces les damos un poquito más de tiempo. Está bien. Pero llegaste de todos modos, ¿pudiste terminarlo en el tiempo, Rocío? Sí, pero fue esa confusión que no sabía si se podía entregar a las 11 o cómo era la cuestión. Bueno, les voy a recomendar que siempre lean en novedades antes de los parciales, que lo que esté escrito en novedades sobre el parcial es lo que va, ¿no? Siempre lean en el campus la parte de novedades y ahí se va a explicar siempre bien los tiempos, las fechas y todas esas cosas. Por si vuelve a pasar, gracias. Espero que no, que haya doble información al respecto. Bueno. El grupo que tenía que recuperar el primer práctico, se les va a hacer llegar una guía para que hagan la salida de campo. Esperemos, sinceramente espero que no falten mucho a la infiltración, porque no es caminar, es hacer. Y es más difícil para nosotros ver cómo vamos a hacer para recuperar. Veremos la gente que venía de lejos, que no sé quiénes son, qué atención vamos a tener. Pero traten de ir con todos los cuidados el martes que viene, por favor, acá. ¿Qué dice Sosal? No sé qué es Sosal. No sé si han hecho alguna pregunta que no leí. Profe. No te escucho. Profe, ¿me escucha? Sí, están aclarando algo en la pregunta y no sé si ya te escucho, Tommy. Tommy, ¿te llamas? Tenés una T. Sos Tommy. Sí. ¿Qué decías, Laura, que no se escucha? No sé. Escribilo porque no escuchamos. Tommy, ¿qué decías? ¿Cuál es la pregunta? Ya estos son los últimos minutitos de pregunta y largamos, sí. El alumno que iba a hacer la pregunta, ¿la puede hacer? ¿Sí? No te estás escuchando, Tomás. No sé si estás hablando o no. Nos ha pasado con varios, tampoco se escuchaba la hora. Ahí está. Ahí. Si el martes que viene, entonces, es el recuperatorio para los que faltamos a la práctica. No es práctica, no es el martes. La semana que viene sí van a tener que entregar esa... Sí, pero no es que sea para el martes. Va a ser dentro de la semana que viene. Yo te escuché, creo que la pregunta es si el martes tenías que entregar la recuperación. Y no, va a ser la vamos a recibir hasta el viernes de esa semana. Estábamos mal con el audio, ¿ah? Listo, profe, gracias. Bueno. Listo. ¿Qué es lo que fue confuso? Quiero que no haya confusiones. ¿Por qué leí fue confuso? ¿A qué se refieren? Hola, profe. No, esto que estábamos hablando igual del horario. Yo también en un momento pensé que era a las 11 y después cuando la profe dijo que faltaban 10 minutos, igual nos dejó un tiempito más de entrega. Creo que a todos nos pasó lo mismo para poder entregar, subir. Pero fue como un poco ya la presión de estar tratando de hacer las cosas. Mi compu también me pasa que es muy chiquita, no puedo manejarla, entonces la verdad que me tardé muchísimo en hacer las cosas. Así que bueno, la próxima vez creo que vamos a ir mejorando las cosas, pero les vuelvo a repetir. Está bien, entiendo que prepararon la mente para 1 hora y media y fue solo 1 hora, pero lean y por favor a los docentes, tutores enfrente del curso, cuando están, ya que estamos presenciales, aclaren esto de los tiempos al empezar, para que no estén estas sorpresas que los hagan. Sí, nosotros nos dimos cuenta, sinceramente, que en el Word al comienzo había quedado 1 hora y media, algo que estaba mal, entonces lo comunicamos a los tutores que estaban en los respectivos Meet para que les avisaran a los chicos que en realidad tienen 1 hora en terminarlo. Igualmente se le ha contemplado 15 minutos más por todos estos temas de no sé, dificultad al descargarlo, al subirlo, al archivo. Pero bueno, gracias por decírnoslo y ya la próxima vez nos comprometemos para que quede más claro, no se preste a confusiones, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces a sumergirnos en este mundo que es el agua del suelo.
con algunas consideraciones muy generales, y después vamos a ir cada clase metiéndonos más al tema. Entonces, más allá de esta explicación primera, que era la de la cantidad de actividades que les repetí que tenemos, vamos a conceptualizar por qué la importancia que siempre van a escuchar y lo van a leer en todos lados del agua en Mendoza. Mendoza es una provincia que puede tener la extensión de un país en Europa, 150.000 kilómetros cuadrados. Pero sabemos, esto que está pintado acá en verde que ustedes están viendo, lo han visto también ya en otras, posiblemente en otras materias, estos verdes son los llamados oasis de riego. Ustedes saben, si son mendocinos o sanjuaninos, y si saben algo de la problemática de Cuyo, en ese lugar está concentrada la mayor parte de la población. Esos oasis regadíos que han sido transformados, y el factor antrópico es sumamente importante en esa porción del territorio, se deben a la orilla de los ríos, es el desarrollo de la mayor cantidad. El 95% de la población está en los oasis regadíos. Por lo cual, como ven, eso ocupa no más del, según la bibliografía, pero en general, por las nuevas ampliaciones, algunas nuevas zonas de riego que aparecieron, de 2,5 a 4% de la superficie. O sea que el otro 97% restante es lo que llamamos actividades de tierras secas o secano, tierras que dependen solamente de la lluvia y donde la productividad, el PBI, el desarrollo social está muy limitado, y prácticamente en este 3% de superficie es donde hay una alta competencia por el uso del agua. Los usos industriales, los usos recreativos, los usos del consumo humano y los de la agricultura, que es el principal consumidor del agua dulce en la provincia. Bueno, ya saben, yo se lo repito, pero lo han visto en la materia expertiva, los tipos de clima que tenemos, el seco de estepa, el desértico, más para el lado de la cordillera se haría la tundra. Obviamente que dependemos exclusivamente para una producción del agua de riego, ¿no? Eso ya lo vamos a ver bien enseguida. Las temperaturas, para que recuerden, las temperaturas medias que tenemos en la provincia, y podemos tener alguna zona un poquito más lluviosa hacia el este, más hacia el lado de San Luis, que lleguen a los 192 milímetros anuales, mucho más lluvioso al sur, ese pequeño oasis verde que ven ahí, y muy seco arriba con los 100 milímetros anuales con el límite de San Juan. Esto, llevémoslo al día de hoy, estos son los datos históricos, estos salen de promedios. Ustedes saben hoy lo que es la temperatura media anual, las precipitaciones media anuales, que se necesitan por lo menos 20 años de datos históricos para poder decir que son promedios. Bueno, estos son de mucho más de 20 años. ¿Qué es lo que han visto este año? ¿Quién me puede comentar qué han visto este año diferente en las precipitaciones? ¿Que ha llovido más? Ha llovido muchísimo más. Se han dado cuenta que en enero nada más en ciertos sectores cayó lo de todo un año. Han habido lugares de 90 milímetros, de 100 milímetros. Ha habido una intensidad muy grande este año, y ustedes, no vamos a hablar hoy de los modelos, pero los modelos predictivos del cambio climático están hablando de Mendoza, de una Mendoza de aquí a 70 años, con 3 o 4 grados más de temperatura promedio, lo cual es muchísimo, una precipitación que se aumentaría hacia el este, pero esa precipitación mayor es sobre todo de tipo granicera, lo cual no nos interesaría que fuese lo que pase. Y bueno, son parte de los pronósticos que ha hecho el grupo de Yanigla ahí en el CCT, en el CONICET. Podremos hablar un ratito más, otro día si tenemos tiempo charlamos, pero esa es la realidad. El régimen de lluvia es estival, el invierno son secos, y ahí empiecen a pensar, ya lo van a ver cuando lleguemos a discusión de resultados, los problemas que han tenido los grupos que son productivos o agricultores, que han traído recetas de riego o formas de regar cultivos, trayéndolas de Estados Unidos, Sudáfrica, Australia o Chile, cuando al revés, el régimen de lluvia de ellos es invernal, no estival. O sea, el cuidado de no traer resultados de otras partes sin darnos cuenta de la diferencia fundamental climática nuestra. Entre noviembre y marzo serían la mayor cantidad de precipitaciones. En diciembre a febrero son muy intensas.
Otro datito que me interesa darles. Hay una oferta mundial, de acuerdo a estudios de la Organización Mundial de la Salud, la oferta promedio mundial de agua no salina, que es la que puede consumir el ser humano, es de 7.400 metros cúbicos anuales por habitante, la cual está distribuida en forma muy heterogénea. Sabemos países y continentes donde la escasez del agua por habitante es muy seria, como en África. Para el caso de Mendoza, la disponibilidad que se sabe es de 3.000, o sea, la mitad, 3.300 por habitante, 45% del promedio mundial. Y es más grave en la zona del río Mendoza, donde hay una gran competencia por el uso del agua, donde baja 22.000%, que es inferior al nivel considerado crítico. Esto se los di desde el punto de vista humano para que vean por qué están... estos datos nos tienen que hacer ver, concientizar de por qué insistimos tanto desde todos los niveles educativos, desde la primaria en adelante, del buen uso. La agricultura consume el 75% en general de esa agua dulce en la Argentina, estamos hablando, en algunos lugares más o menos. El gran papel de la agricultura como consumidor y responsable de también la calidad del recurso. Entonces, un manejo racional e integral de estos recursos, suelo y agua, es prioritario. Y no podemos dejar de formar a nuestros futuros egresados en este tema tan importante de manejo racional sobre todo. Bueno, todo esto va a tener un balance hidrológico, va a depender entonces una relación entre el balance entre demanda, que es la demanda de evapotranspiración, evaporación y transpiración, y la lluvia, que se distribuye de manera muy desuniforme, y eso determina lo que se llaman situaciones hidrológicas de una región. Transpiración, recordemos que es el agua que sale, pero por las hojas de la planta, por la propia planta, y evaporación directa del suelo. Enseguida les voy a dar un pequeño avance de algunos proyectos que tenemos en la cátedra que hemos medido la evapotranspiración real, para los que ya cursaron la materia de climatología bueno, meteorología, y hay posibles modelos que hasta separan, hoy podemos saber cuánto transpira y cuánto evapora por separado, no todo junto. Eso es muy interesante, los avances de hoy. Si recordamos que era la evapotranspiración real, es la evapotranspiración potencial o del cultivo de referencia afectado por un K de cultivo. Esto es básico. Se los doy para los que no hayan tenido, para los distintos niveles, los que no la cursaron, los que no la... Nosotros vamos a usar solamente esta parte, esta es la que necesitamos para el desarrollo de nuestra asignatura. La evapotranspiración real, que nunca va a ser la misma que esta, siempre es un poco menor, porque la evapotranspiración esta del cultivo de referencia se refería, ¿se acuerdan?, a una pastura totalmente cubierta en buen estado sanitario, que cubre todo el terreno y está evaporando y transpirando todo. Y no sucede eso en los cultivos están en línea, hay espacios que no hay cultivo, bueno, que hay que adaptarlo a cada uno, el real, por un coeficiente de cultivo. Se basa el ET0, ¿de dónde lo sacan? De acá, de una estación meteorológica. Las estaciones meteorológicas se recomienda que estén en situación de referencia, con el pasto alrededor, bien protegida. Acá está un ejemplo de una buena estación meteorológica, que va a cumplir con los protocolos y todas las exigencias para que salga una buena ET0. Y esto era lo que rápidamente repasamos, esto es de FAO, un libro tradicional de estos temas. El clima, a través de su radiación, temperatura, viento y humedad, influye, pasa por arriba de un pasto muy bien regado, que es el cultivo de referencia, y me da la ET0. Podemos tener un cultivo muy bien regado, pero está en condiciones agronómicas, con espaciamiento, ya no están hileras, entonces ahí empleamos el KC factor para cada uno. Y tenemos la ET real o ET de cultivo. También puede ser que no esté bien regado, que hay un problema, que hay un estrés, y hay que ajustarlo por lo que se llama un K de suelo, y va a llegar al ajustado. Hoy tenemos tablas, y por suerte tenemos muchos investigadores en el INTA, en la facultad también, que han llegado a directamente, a un ET ajustado, o real, o incluso con imágenes satelitales lo hacemos hoy. Y podemos saber realmente, y tendríamos que usar más que este. Para la práctica les vamos a dar principalmente porque está hecho para más de 20 o 30 cultivos y podemos usarlo. Este es más limitado, lo que hay está generalmente más trabajado en BID. Esa es la ecuación, ¿se acuerdan? ¿Les suena esta ecuación? A ver, más o menos. ¿Les he enseñado qué es esta ecuación? Sí, profe. Para no tener que...
Les deben haber enseñado muchas ecuaciones de ET0 o evapotranspiración de cultivo de referencia. Pero esta es la más famosa, esta está de los años 90, y es la que está metida en las estaciones meteorológicas, está en el software, y es una ecuación, bueno, pues no sé qué está apareciendo. Es una ecuación bastante compleja que no nos interesa, simplemente recuerden que esto es lo que está metido adentro de la estación meteorológica y necesita saber radiación, flujo de calor, presión parcial. Todo esto lo toma la propia estación meteorológica, estos datos, los mete en la ecuación y las propias. También hay cálculo, ustedes capaz que lo hicieron con Excel, no sé cómo se los enseñan, pero si no se lo enseñaron por Excel, se pueden meter a un programa que se llama CropWatt en FAO, y CropWatt en FAO se los hace automáticamente y es gratis. Así que si tienen los datos, pasamos adelante y ya tenemos ET0. También les habrán visto que se puede hacer a través de un tanque de evaporación tipo A, y se puede ajustar también los KC por sombra, que es parte de un proyecto de investigación que tenemos en la cátedra, donde estamos determinando los KC en función, o sea, la sombra de este cultivo en el suelo nos dice qué porcentaje menos de evaporación está teniendo con respecto al de referencia. Todo esto que está en desarrollo o desarrollado, ustedes lo van a integrar en esta materia entre fisiología, edafología, climatología, por eso la relación suelo, agua, planta, para llegar a determinar finalmente estos KC, que es lo que más necesitan hoy las personas que empiezan a programar el manejo del agua. Dame un KC, bueno, con toda esta tecnología que más o menos en 5 minutos les estoy contando, hasta llegar a las imágenes satelitales que hoy lo estamos usando, estamos tratando de llegar a brindarle a la persona que programa los KC, que es la relación entre el ET real o de cultivo con respecto a la potencial o de referencia. Siempre son menores a 1, de 1 hacia abajo. Bueno, uno de los avances que hicimos en los años anteriores fue poner un lisímetro de pesada en la estación del INTA. No sé si ven que ahí hay plantas de vid, desde chiquitas estaban ya adentro. Y esto es como una balanza, es una simple gran balanza que por diferencia de peso cada día, con todo un aparato abajo tenemos ahí los caños de drenaje para recibir el agua, aquí está en la parte que hacen las pesas, había que calcular bien cuántas pesas, todo eso, algunas de las dimensiones, ¿para qué? Fíjense lo más importante de estos datos, ni pretendo que se aprendan los datos, sino que pesa 22.000 kilos. Esto, que tiene una sensibilidad de 150 gramos, o sea, cada día capta en esas balanzas abajo 150 gramos que equivalen a centésimas de milímetro de evapotranspiración. Es muy preciso. Y es la forma de medir en campo, en forma real, cuánto está evapotranspirando. ¿Ustedes se creen que van a tener esto cada finca, cada estación experimental? No, es algo que cuesta instalar, calibrar, pero se puede tener uno más de regional. Este sirve para la zona del río Mendoza y alrededor de ellos 30 kilómetros. Y después con eso corregimos, con estos datos de un lisímetro de pesada, se corrigen los datos, por ejemplo, de satélite u otra forma de estimación. Por eso fue que avanzamos en esta tecnología. Una vez que sea por el mecanismo que sea, por satélite, por tanque de evaporación, por permanente, como sea que hemos llegado a determinar las ET0 y las ET reales de cada lugar, podemos decir que si la lluvia es menor a la evapotranspiración, zonal, regional, el riego de esa zona se llama integral. O sea, no hay forma de desarrollar la agricultura si no es con un riego completo, porque siempre la evapotranspiración del lugar es menor que la lluvia, es nuestro caso. Se puede, supongamos que tenemos que la lluvia puede satisfacer entre un 30 o un 60% de la evapotranspiración en todo el ciclo, o sea, pero todo el ciclo. Ponemos la de riego complementario, lo están haciendo muchos en la pampa húmeda. En algunos momentos en que la lluvia no alcanza, en el momento que se necesita se coloca, y si hay lluvia mayor que la evapotranspiración, pero es estacional, o sea, no es todo el ciclo, sino que es en un cierto momento, se llama riego suplementario. Entonces, estos son 3 definiciones de la forma de riego de una región en función de su balance hidrológico. Algunas de estas me las van a poder decir ustedes. ¿Por qué estoy diciendo que la importancia del agua del suelo es un factor esencial en los procesos de génesis de los suelos? Alguien que me explique por qué esa frase. Por la meteorización.
porque interviene en la meteorización, porque interviene en el transporte, porque es parte del proceso de transporte y sedimentación, porque además seguir pasando por ese perfil con años y años y años, 10.000, 20.000 años, va diferenciando y haciendo la edafogénesis. Lugares de zonas áridas, que tenemos qué tipo de suelos ahí, ¿cómo se llaman esos órdenes que están en las zonas áridas? El suelo nuestro. Aridisol. Entisoles o aridisoles, los dos. El aridisol es un poquito más maduro porque tiene un poquito más de agua. Por ejemplo, en esa parte de la provincia donde llueven 300 milímetros en promedio, ya pueden ser aridisoles. Si no, son entisoles. Bueno, es un proceso esencial. Si no hay agua, no hay una evolución y una buena génesis. Ese es el factor clima que lo han visto tan bien para el parcial de hoy. Obviamente es necesaria para el requerimiento de las plantas. Interviene en el transporte de nutrientes, o sea, ahora fíjense que ya no lo estamos mirando tanto a nivel global como la gente, sino vamos pensando alrededor de la planta. Y bueno, necesitamos agua para trasladar los nutrientes del suelo en el proceso de absorción radical y llevarlos hacia la planta. Ahora, cada suelo tiene una habilidad distinta para absorber, para mantener, o sea, para almacenar y que no se le vaya, para transmitir. Y esas propiedades físicas que veníamos viendo ya en el otro módulo, determinan en gran parte cómo se van a adecuar las plantas a ese suelo. Fíjense ahora cómo, que se los dije desde el primer día, vamos a empezar a enganchar. No es que se bañaron esta noche y todo lo que aprendieron de física se fue, no. Física es insumo para agua, física y agua van a ser insumos para salinidad. Ahora vamos a ir enganchando los conceptos previos en los módulos que vienen. Por eso es que al final se los evaluamos con un integrador, porque nada está separado, todos estos insumos previos los vamos a ir usando. Y la física del suelo está muy relacionada al agua del suelo. Bueno, lo que dije recién, que comparando el monto de lluvia con la evapotranspiración, me dicen qué situación hidrológica estoy. ¿Qué proceso de movimiento tenemos el agua en el suelo? O sea, ingresa y qué tipo de movimiento podemos tener. Este es un sistema suelo. Al proceso en el cual ingresa desde el exterior al interior se llama infiltración. Este agua puede ser de riego o de lluvia. Este proceso se llama infiltración y es lo que van a medir el martes que viene en campus. Se van a poner con una tecnología y una metodología a medir qué velocidad o qué capacidad de infiltración, cuánta agua entra en un tiempo determinado para decir su capacidad de infiltración. Una vez que ingresa, se redistribuye. Hay un momento, un tiempo de redistribución del agua que va formando los que se llaman bulbos de riego, que vamos a ver algunos, cómo se forma el bulbo de riego, cómo se va formando en la práctica de infiltración. Vamos a abrir una calicata y vamos a ver cómo se redistribuyó el agua una vez que entró. La que sobre, la que no es capaz de almacenar, la que ya no puede sostener contra la gravedad, va a seguir hacia profundidad y se llama percolación profunda. Se va de la zona de raíces. Regar de más tiene este problema. Estamos perdiendo agua, se va profundo, no queda en la zona de raíces. A veces hace falta. ¿En qué caso les parece que haría falta que se fuera más allá de las raíces? A ver si van pensando y se van adelantando ustedes. No, suelo salino. Suelo salino, exactamente. Si lo tenemos salino, y bueno, hay un poco de agua plus que yo quiero que se vaya para que se lleve las sales, ahí. Y ahí se quedó contento el ingeniero agrónomo porque dijo, listo, regué bien, saqué las sales de mi campo, yo ya no tengo problema. Y ahí entra el ingeniero en recursos naturales y dice, ojo con las percolaciones en profundidad, porque estas van a parar a algún lado, suben las freáticas zonales, o pueden contaminar acuíferos que eran buenos, que estaban más profundos. Y entonces ya no podemos mirar solamente la finquita donde yo regaba, sino que alguien tiene que velar por toda la zona, sobre todo recordando lo que dije al principio, en el mismo área estamos conviviendo la agricultura, las personas, las industrias, en el mismo 4% estamos todos. Y lo que percole y se vaya a los acuíferos profundos, aguas abajo, que así se llama, alguien de arriba que echó de más, el de aguas abajo se va a ver perjudicado en calidad si eso que estamos tirando es negativo. Todo es un balance entre poner suelos en buenas condiciones de manejo, de infiltración, de distribución, y minimizar las percolaciones lo más que se pueda. Si yo les paro acá, les digo, paremos la pelota, porque esto es un tema profundo, que lo podemos discutir en la discusión de resultados mucho más. ¿Qué tipo de riego les parece a ustedes que es el peorcito para esta situación? O sea, el que menos controlamos
el agua que se va hacia abajo? Amanto. El damanto, para los que no sepan, es mojar toda la superficie. Algo vimos en la salida de campo, los que melgas o amanto, que es como unas piletitas, se llenan de agua y baja todo. Es re bueno y positivo, capaz para sacar sales, pero es el que más exceso puede tener. ¿Y cuál es el moderno? Moderno tiene del año 75. Pero ¿cuál es el que acá hace 10 años que explotó? El riego por goteo. Entonces el riego por goteo, a pesar de todos los miedos que se tuvieron al principio, de cuando se trajeron, participé de muchísimas reuniones diciendo no va a salinizar, va a acumular. Bueno, todo eso en contra tiene una gran ventaja, que es la economía del agua y el buen control debajo de la planta. Que hoy, 30 años después, no podemos estar discutiendo si fue bueno o no su instrucción. Ahorra agua, es efectivo, y ya vamos a ver cómo podemos manejar el tema de que se salinice donde no hay agua. Otro movimiento dentro del suelo se llama ascenso capilar, como lo dice la palabra. El agua sube por los capilares de los poros, ¿no? Mientras más chiquito, vayan escuchando esto, mientras más pequeño el poro, es más fuerza capilar tiene, lo retiene y sube más, es más fácil. Entonces es más fácil que suba en un arenoso o en un arcilloso, que suba más alto. Arcilloso. El arcilloso tiene poros chiquitos, microporos, y tiene más fuerza, lo que ya vamos a ver bien cómo se desarrolla esa fuerza. Bueno, ese ascenso capilar, para algunas regiones del mundo, incluso en la Argentina, en Río Negro, no es malo, se le llama subriego, porque es agua que estaba abajo, en la freática, y me puede aportar para las raíces, y es malo, cuando como en nuestro caso, que las freáticas acá son salinas. Lo que me sube no es solo agua, sino agua y sales. También hay movimientos de agua subterránea, dice que proviene de otro lado, de otro acuífero, y va entrando, y está el de evaporación, que es el que son pérdidas del perfil. Hay ganancias, hay pérdidas, hay entradas y hay salidas en este balance. Principalmente nosotros nos vamos a ocupar mucho de infiltración, redistribución y algo de ascenso capilar. Esta es la parte que compete de morfología, esto es de hidrología, esto es más de climatología, o sea que nuestro movimiento que nos interesa es acá: infiltración, redistribución, movimiento dentro del sistema suelo. Si a ese sistema le agregamos una planta, obviamente aparece un nuevo componente de movimiento de agua, que es la transpiración. Entonces, es como una bomba, la transpiración, la bomba, las raíces van extrayendo agua porque es una gran bomba que extrae en función de la demanda que haya en la atmósfera. Y ahí viene la relación con la atmósfera. Una atmósfera más seca, un viento más fuerte, una humedad relativa más baja, crean una demanda transpiratoria mayor, y esa planta va a transpirar más. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fisiología. Y va a sacarla y el agua va a ir siendo atraída. ¿Y por qué se mueve el agua dentro de la planta? ¿Cómo hace para entrar a las raíces? ¿Qué les han enseñado hasta ahora? A ver. Por la teoría coheso-tenso-transpiratoria. Muy bien, la teoría coheso-tenso-transpiratoria es la más válida hasta ahora. Hubo un grupito de neozelandeses que empezaron a decir que era una bomba, que las raíces eran como bombas, pero ese grupito ya nadie más lo escucha ni los lee. Sigue rigiendo que por el efecto de la cohesión y la transpiración, la columna sube por el xilema y llega hasta la última hojita y sale en forma de vapor de gas por las hojas. Esa fuerza es la que explica que haya agua en árboles de 20 y 30 metros de altura. Hay que llegar hasta allá arriba, ¿eh? Bueno, esta es la teoría que lo dice. Ahora, vamos al suelo. La planta demanda, el clima demanda, la planta responde, y si el suelo está seco, ¿qué pasa? No tenemos oferta de agua, y las plantas se empiezan a estresar, porque el clima sigue siendo cálido, pero no hay agua. Entonces nosotros vamos a estudiar todo esto de en qué momento es conveniente tener la humedad del suelo para que pueda siempre satisfacer la demanda de la planta arriba. En los casos que no sucede, tenemos plantas que se adaptan a esto. A ver, díganme algunos mecanismos de adaptación a la falta de agua en el suelo. Los que han estudiado oficio, los que han pasado por... Hojas reducidas. Reducen la superficie foliar, la cartucha, las bajan, las inclinan. Se transforman las hojas. Si no, también se puede. Sí. Si no, también se podría actuar sobre la evapotranspiración cubriendo con mulching, o sea, por sobre la evaporación del suelo. Perfecto. Ya estamos hablando qué hacer para modificar.
Eso es artificial, lo hizo el hombre. El hombre puede hacer cosas, pero la planta va a hacer eso que están diciendo ustedes. Busca morfológica y anatómicamente de reducir su tamaño. Las hojas se transforman en espinas, se hacen cactus, hojas carnosas, las hojas son espinas, los tallos reservan agua. Miren todos los mecanismos que la naturaleza tiene para tener plantas de desierto, plantas que resisten. La extensión radicular. ¿La qué? Extensión radicular. Perfecto. Si no buscan acá, van a ver que las raíces tratan de profundizar y se encuentran o captar por otro lado. También pasa lo que se llama la osmorregulación, ¿se acuerdan? Que se vuelven un poquito más negativas ellas mismas, porque lo que mueve el agua, recuerden, lo que mueve el agua, lo van a hacer de ahora y hasta el final de que cursemos, es una diferencia de potencial hídrico del agua, que lo vamos a ver en la clase que viene. Obviamente tiene que haber más potencial hídrico acá, menos acá y menos acá para que suba. El potencial hídrico del suelo debe ser mayor que el de la raíz mayor del tallo, el tallo mayor que la hoja, para que haya este ascenso y este movimiento. Un factor que hacían las plantas era, o sea, se llenan de osmolitos las raíces, las células adentro, sintetizan sustancias, hacen lo que se llama la acumulación de osmolitos y eso les bajaba. ¿Qué les baja al juntar eso? El potencial agua y hace que ingrese. Y hace que ingrese. Entonces, no todos lo saben hacer, pero muchas grandes especies aéreas terrestres pueden hacer eso, ¿no? Tienen esa capacidad. Miren, bueno, todo eso es fisiología, pero estamos en el tema de relación suelo-agua-planta. Ya no vamos a meter todo el suelo. Todo esto que estamos hablando, que el que no cursó todavía estas materias y le cuesta un poquito potencial hídrico, me lo dice ahora. Porque hay grupos que ya están rendidos estas materias y otros que no. Ingeniería en recursos naturales no tiene fisiología esta parte de agua y les puede costar, por eso lo estoy contando despacito. Los de agronomía tuvieron una materia que les explicó lo que era la energía del agua, potencial agua. Vayan escuchando esto, potencial hídrico o potencial agua, que lo tiene el suelo, la raíz y las plantas, es una forma de caracterizar energéticamente el agua. Como las energías no se pueden medir, es muy difícil medir las energías. ¿Cómo se mide una energía del sistema? Es difícil. Y nunca se mide la energía pura, sino las diferencias de energías libres. Y así todo, bueno, ¿qué abstracto? Es decir, se mueve por diferencia de energía libre. Sí, pero fueron buscando conceptos físicos y químicos que les pudieran explicar por qué ascendía el agua y por qué se movía el agua, y llegaron al concepto de potencial agua, que las unidades son de... ¿Qué unidades tienen? Para los que saben, ¿qué unidades tiene el potencial hídrico? ¿Cómo se expresa? Era presión, ¿no? Son presión, son unidades de presión. Hay muchísimas. Hoy las que vamos a usar nosotros van a ser kilopascales, porque nos viene bien para la ciencia del suelo usar el pascal. Pascal es la unidad internacional para presión hoy en día, ¿no saben? Kilopascal lo usamos mucho nosotros y megapascal usan más las plantas. Pero ahora vamos a poner un poquito de números a esto. Si el potencial agua es una forma de caracterizar la energía, la capacidad de realizar trabajo del agua en el suelo, en la planta, y la podemos expresar en atmósfera, en bares o en kilopascales, acá hay una primera unidad, de que un bar es 100 kilopascales, más o menos para que vean. Lo vamos a poner todo en kilopascal acá, y esto está diciendo, en el suelo está en 400 kilopascal. ¿Por qué está el signo negativo? Piensan. Porque el potencial agua es de 0 al máximo. Bueno, siempre. Está bien, estamos hablando que solo vale 0, o la diferencia de energía libre se hace 0 cuando tenemos nada le saca fuerza. Es el agua pura, a una temperatura determinada, a una altura determinada, que no tiene soluto, que no tiene suelo, que no tiene... Un agua ideal, un reservorio, imagínense un reservorio ideal que no tiene ninguna fuerza que le quite capacidad de realizar trabajo, entonces es 0. Y en general, a todos los demás factores, la sal, la presencia de sólidos, todo eso le quitan energía o capacidad de realizar trabajo, y por eso es negativo, como dijo la compañera, fácil. 0 es algo ideal, de ahí para abajo, o por lo menos el potencial hídrico total va a ser siempre en general negativo. Si en el suelo tengo menos 400, para que entre un pelito de la raíz, tiene que estar
más negativo, ¿se entiende? Tiene que ser más negativo, porque se mueve de zonas de mayor potencial a menor potencial. En el pelo de la raíz podemos tener menos 1400, en la raíz ya hacia adentro 1700, en el cuellito, en la tronco, qué sé yo, 1900, y llegar a 2200 fuera en la hoja. Este valor, ¿cuánto sería en megapascal? Si son Menos 2,2. 2,2. Acuérdense que vamos a tener que manejar las dos unidades. Es dividido 1000 Esa hoja a 2,2 ya pasó un valor muy conocido que se llama capacidad o momento de marchitamiento permanente, que era ¿cuánto? Para los fisiólogos. ¿Cuándo? ¿A partir de qué valor ya una planta empieza, y mirá, cerrar los estomas, porque te estás por morir, empieza a cerrar estomas y a veces ni se recupera. Capacidad de marchitamiento permanente es sería menos 1500 o menos 1,5 megapascal. ¿Le suena ese valor? 1500. Nosotros lo vamos a manejar en kilopascal. En este ejemplo... Rosana, sí. Te están preguntando ahí si podías explicar de nuevo por qué es negativo el potencial en el suelo. Lo vamos a ver en la clase que viene en estática, pero volvamos a decir, en el suelo, como en la planta, todo hay el componente potencial del agua está formado por el potencial hídrico total, tiene muchos subcomponentes. Uno se llama, por efecto de las sales, se llama potencial osmótico. Otro se llama potencial matriz, que es la matriz, la presencia de los sólidos, la arcilla, la arena, las partículas que absorben y retienen el agua. Otro se llama potencial gravitacional, depende por eso, en qué posición lo tenemos. Puede ser más, menos. Todo eso, distinto, me falta uno, pero no recuerdo cuál es, se me está escapando. Todo eso, en el caso de la planta tiene uno que se llama deturgencia, pero todo eso, 4 subfactores, le quitan energía o capacidad de movimiento al agua del suelo. Las sales, que hay un sólido. Entonces, como todo esto se debe ser comparativo, se lo compara siempre con algo que se llama reservorio ideal. Un reservorio ideal de agua pura, sin soluto, una temperatura absoluta de referencia, sin sólidos, nada le quita capacidad de movimiento. Entonces, comparado con ese, que se le asigna al potencial hídrico 0, todos los demás son negativos porque le quitan. Hay a veces potenciales positivos. Por ejemplo, ¿quién es un potencial que en vez de ser negativo es positivo? El de deturgencia. El de deturgencia, si no hace presión realmente en la célula, no crece la planta. ¿Se acuerdan que la célula, el potencial de deturgencia es el que lo hace crecer? Bueno, pero el potencial total está formado por positivos, negativos, positivos, negativos. Cuando esa suma algebraica de estos potenciales me dé en el suelo, va a ser siempre negativa, porque van a predominar los componentes del potencial que le quitan capacidad de movimiento. Por eso es negativo. La clase que viene, cuando hablemos de actividad química, esas cositas que les voy a recordar, se van a dar cuenta que siempre es negativo. Los potenciales van a ser negativos y más negativos cada día que salgan. Fíjense que esto ha sucedido con un aire que la rodea a la planta que tiene 50% humedad relativa. Cuando un aire tiene 50% humedad, tiene casi 120.000 kilopascales de fuerza para secar. Estamos hablando que es una humedad muy típica nuestra, 45, 46% de humedad relativa. No hablemos del día del viento sonda que baja a 30%. Con esa demanda típica de humedad típica nuestra, y con un suelo que esté en menos 400, que ahora no les dice nada a ustedes, pero está un poquito seco, llega a nivel de la hoja a estar estresado. Entonces, el concepto de esta gran filmina, que es muy importante, y es casi la que quiero que les quede del día de hoy, es que hay una demanda por parte de la planta, del clima. La planta es un sujeto que no es un tubo, no es un caño que solo pasa el agua, tiene forma de regular, incluso recién hablé una que es la más importante, el cierre estomático. Si no fuesen capaces de cerrar el estómago para mantenerse más hidratados, estarían perdiendo tanta agua que se mueren cualquier día de verano en Mendoza, cualquier día de alta a mediodía en Mendoza se mueren, a las 2 de la tarde, 3. La planta es un ser vivo que también regula, y el suelo es un sistema que también va a ser, por distintos factores que vamos a ir desarrollando, capaz de ofrecer más o menos agua.
A esto se le llama agua disponible para la planta, la que el suelo le provee agua disponible para la planta. Nosotros, que somos más biólogos, vamos a tener en cuenta ese concepto. Los hidrólogos, los ingenieros hidráulicos, a otros les importa solo el suelo y el agua como un sistema separado del tema planta. Nosotros no, por eso es la relación suelo, agua, planta. ¿Está más claro por qué es negativo? Si no les cierra del todo, vayan a leer el apunte estática, que ya va a estar subido, pero si no, me esperan la clase que viene, que lo vamos a aclarar un poquito mejor. Es negativo porque hay factores adentro, hay condiciones que le quitan capacidad de realizar trabajo. Porque al final la energía es trabajo, capacidad de realizar trabajo. Esto para que, bueno, un poquito como al principio, todas las posibles situaciones del agua del suelo. Entra por lluvia o riego. Hay una parte que es el agua gravitacional, se le llama así, que no puede retener el suelo. La gravedad es más fuerte de la fuerza de atracción y se va a las capas profundas. Allá, podría ser acuíferos, de capas freáticas, no. Se va en profundidad. Esa no es útil para nadie, ni para las plantas, se va. La que se queda acá, la única que se puede retener en contra de la gravedad es el agua capilar, que se llama así, agua capilar o agua hidroscópica. Esta, así está acá la opción. Ahora veámoslo en aumento. Acá están las partículas sólidas y aquí tiene agua. Estos poros que están con aire pueden estar llenos de agua. Si están todo lleno de agua, toda la porosidad del suelo llena de agua se llama humedad de saturación. El suelo está saturado, anegado. Ya sabemos por física del suelo cuál era la capacidad mínima de aire para poder los vegetales subsistir. 10. O sea, la hemos medido como un porcentaje en volumen, y menores a 10. Si este agujerito se empieza a achicar, este poro, y tiene más agua, va a llegar a un punto que va a estar saturado. Acá lo empezamos a secar. Se empieza a ir el agua y le queda un poco de agua retenida en los capilares, y esta agua azul, que se llama higroscópica, es la tan fuertemente adherida, está a tensiones que jamás la planta le va a sacar. Había una temperatura que yo les decía de laboratorio, que cual se secan todas, para saber las humedades, para saber esta agua, la capilar, cuánta agua capilar tiene. ¿Cómo era esa temperatura de secado? 105 grados Celsius. Muy bien. En cuanto llegamos a 105, la única agua que les queda es esta. La película esa tan adherida que no le importa. Toda esta se va a ir y es la que computamos en los cálculos. Esa, que es retenida y no se puede por gravedad, es la que usan las raíces, la óptima es la que necesita el cultivo. También hay agua que se va, que no entró nunca. Cuando fuimos el otro día caminando por el campo, hubieron situaciones que yo decía, miren la cabecera y miren el pie. Cabecera se le llama por donde entra el agua, el riego por superficie, y pie hasta donde llega. ¿Sí? Y si era muy inclinado, podía pasar que escurriera, o sea, que fuera más rápido esto, no sé si me siguen, porque es un esquema sin movimiento, a la infiltración. Las grandes pendientes, cuando lo vimos en factores de formación del suelo, ¿qué les pasaba? Si predominaba la escorrentía, se lleva el material, no hay pedogénesis, porque el agua que es útil para la pedogénesis era la que infiltraba. Entonces ahora se acuerdan del factor relieve. Creo que hubo una pregunta, a alguien le habrá tocado factor relieve en cuanto a la edad de los suelos. El suelo que está muy cerca del agua que va escurriendo y se va y se lleva material nunca va a ser tan viejo como en el que hay infiltración y empieza el proceso de la fotogénesis. Pero a nivel ahora más chiquito, no lo miremos grande, miremoslo en una finca, puede pasar igual, y acá en la facultad hay lugares que están muy inclinados todavía y hay más escorrentía que infiltración. También pasa, ¿se acuerdan cuando teníamos esas arcillas que formaban esas grietas, ¿cómo se llamaban? Bueno, que alcanzamos a ver en la facultad algo de esa. Cuando hay grietas, se mandan por las grietas, infiltra, pero cuando se empieza a expandir y se empieza a agrandar y a sellar, y bueno, la primera hora entró, pero la segunda hora del agua corriendo arriba de esas costras, como las costras del otro día que vimos, la costra dispersa, se está sellando, es un sello, y bueno, va a predominar la escorrentía sobre la infiltración. También hay sucesos de escorrentía subsuperficial, hay flujos que vienen de otros lados y van corriendo por abajo, y fíjense acá el ejemplo de una freática. Aparece una arcilla muy pesada en algún punto, muy grande, y es el origen de la freática, aparece esa arcilla impermeable, y ahí empieza a subir el agua, y se empieza a acumular una freática.
Si esto es muy arcilloso, muy fino y es permanente, la freática va a ser permanente. Si en cambio no es tan arcilloso, sino que es un cambio de poro, pero en algún momento puede infiltrar, se va a ir y va a ser temporal. Este es el ejemplo de una permanente. Bueno, este esquema les está indicando todos los posibles, bueno, me faltó decirles este, del ascenso cardíaco, todos los posibles flujos, movimientos, y qué relacionado está a la porosidad, a la textura y a todo lo que vimos antes en física del suelo. Ahora sí nos metemos un poquito a los conceptos. Estas definiciones sí las van a usar mucho en los prácticos que vienen. ¿Quiénes son las humedades características del suelo? Que se han definido hace muchos años. Una se llama capacidad de campo. Es el límite superior del agua disponible. Y se representan todas con W, de water. Generalmente se usa W mayúscula y se le pone abajo una letrita que indica que está, en este caso, la C de capacidad de campo. Cuando vean que tiene una letra W, o sea que es water, así, esto significa que está expresado gravimétricamente, o sea en gramos por gramos de agua en 100 gramos de suelo. Hay otro, que es el que hablé recién, la capacidad de marchitamiento permanente. Se habla en capacidad y no punto. Hace mucho que se sacó la palabra punto de marchitamiento permanente, punto en capacidad, porque no son puntos, son rangos, un rango de humedades que hay que determinar en el cual un cierto rango, se le llama capacidad, que va a pasar eso. Aquí está tan retenida el agua en el suelo que prácticamente las plantas empiezan a marchitarse y ya no se recupera. Se le llamaba marchitamiento permanente cuando yo a esa planta la pongo de noche en condiciones de buena humedad, buen estado, y no se recuperó más y sigue marchita. Creo que lo determinaban en un práctico ustedes también estas cosas en fisiología, hoy no sé. También hay otra humedad que se llama capacidad en el umbral de riego, se escribe UR, subíndice. Este es un momento donde hasta ahí, si se consume todo el agua y llega hasta ahí, está bastante bien la planta, pero no lo bajes más porque va a empezar a sufrir ese momento de regar. Por eso es el umbral más bajito que deberíamos llegar de agua del suelo y habría que volver a reponer el agua porque después del umbral de riego se va a ir acercando a este. Para que entiendan estas tres definiciones, lo representan este reservorio, imagínense, porque el suelo es un reservorio, digamos. Tómenlo así en la cabeza, es como un recipiente que tiene una capacidad máxima de agua. ¿Qué va a pasar si sigo echando agua en este recipiente? Se va a volcar, no es capaz de sostenerlo, es lo que recién llamamos el agua gravitacional, la que percola. También tiene un mínimo, que es este, podríamos vaciarlo totalmente, pero si lo vaciamos totalmente, llegamos a marchitas permanentes. Tenemos ese punto superior del agua disponible para las plantas. Miren lo que digo, agua disponible para las plantas. No estoy estudiándolo mecánicamente, físicamente, ya le metí una planta en el medio. Este es el límite superior. A partir de acá, la planta tiene todo el agua para consumirse, toda esa. Se empieza a vaciar y llega hasta este punto. A ese punto le llamo punto de marchitez. ¿Por qué no lo puse acá? Escúchenme, no lo pongo acá porque nunca la planta puede llegar tan abajo. El suelo sigue teniendo humedad, pero ya no la puede sacar ella. No es que queda cero con el agua higroscópica. Le queda algo de agua, pero ya esa planta no lo puede sacar. ¿Para cuál? Consideramos a este punto. Esto es una canilla, simula una salida, una canillita, hasta ahí puede llegar. Entre los dos, entre capacidad de campo y punto de marchitez, hay un punto medio en algún lugar que llamamos el umbral de riego. Mejor llegar hasta ahí, no te consumas todo el recipiente porque si llegas acá te vas a marchitar. Toda la tecnología y aparatos que han aparecido en los 20 últimos años, todo el desarrollo tecnológico apunta a tratar de determinar en el suelo esto. Necesitan saber este valor para saber que a partir de ese día hay que volver a regar. Así que hay muchos aparatitos, muchas metodologías que vamos a ir viendo a lo largo del mundo. Hay otra capacidad que se le llama el agua disponible total. A ver, yo les pregunto antes de poner qué es capacidad de agua disponible total. ¿Quién sería el límite superior del agua disponible? ¿Entre qué dos valores estaría el agua disponible total?
entre este y este. Entre capacidad de campo, ese es el agua que tiene disponible total. No significa que sea bueno, pero si la planta tuviera que subsistir, hasta ahí puede sacar. A eso se le llama capacidad de agua disponible total, a la diferencia entre capacidad de campo y capacidad de marchitamiento. Primer concepto, que es una diferencia. Ahora vamos a ver las dos. Para vamos a imaginar un recipiente, pero uno es un suelo totalmente arcilloso y otro es un suelo arenoso. Y vamos a tratar de desarrollar que no es solo la humedad disponible total, sino la que se llama humedad aprovechable. ¿Cuál es la útil? Capacidad o agua útil para la planta. Y bueno, acá lo hicimos más grande, fíjense. Hasta acá arriba está saturado, o sea que se llenó todos los poros están llenos de agua, se saturó. Hay un punto que todo esto se va. ¿Cómo se le llama al agua que se va entonces? El agua que se entre saturación y se vuelve a capacidad de campo. Agua que no es útil para la planta. ¿Cómo se le llama? Ahí lo tienen abajo. Gravitacional. Gravitacional. De acuerdo a los esquemas que vimos. Entre capacidad de campo y el punto de Marchitté, que es acá donde está la canillita, es la disponible. Y por debajo de eso no está disponible para la planta. Miren algunos valores en volumen que puede tener un suelo arcilloso. 17% en punto de Marchitté, 35% de capacidad de campo, 53% en saturación. Estos son los primeros números que le empiezan a dar vuelta en la cabeza. El arenoso, la misma situación. Primero, vemos que hay mucho más agua gravitacional, y sí, no puede retener mucho, no tiene macroporos, no tiene microcelos, macroporos, se le va toda el agua, y le queda un poquito de agua disponible menor, y es entre 4 y 9%, mucho menos. ¿Ven que ya quién retiene más humedad? El arcilloso. ¿Quién retiene menos humedad? El arenoso. Ya lo vimos en textura, estos efectos. Entonces, sigamos con el tema quién tiene más humedad aprovechable o no. El arcilloso puede que tenga mucha más humedad, guarda más humedad que un arenoso. Solo les voy adelantando que a veces no puede llegar ni siquiera, está tan fuertemente retenida que no es que sea tan útil para la planta. Tiene más agua el suelo, pero está muy fuertemente retenida, no se la puede sacar la raíz, y entonces capaz que el arcilloso puro, muy arcilloso, tampoco tiene mucha agua útil para la planta. Este es un esquema que me gusta mostrar para que vean, porque hay una tendencia a creer que es el arcilloso el que más tiene agua disponible. No, por lo que acabo de explicar. Este es un esquema donde tenemos agua en el suelo, porcentaje en volumen, es lo mismo pero representado en un gráfico para distintas texturas. La arena, no tenemos duda que es la que menos agua disponible tiene, el techo y el piso. Capacidad de campo, punto de Marchitté, es la que menos tiene. Luego va aumentando en el franco arenoso, en el franco, y entre franco arenoso y franco arenoso fino es donde tenemos la mayor cantidad de agua disponible para la planta. Si seguimos subiendo ahora los limosos y los arcillosos, otra vez me disminuye el agua disponible. ¿Se entiende esto? Que no es decir, el arcilloso tiene más agua y el arenoso sí, tiene más agua, pero siempre es disponible para las plantas. Y las mejores texturas son las franco o las franco arenosas, más finitas. Esta zona, franco y franco arenosa fina, es la de mayor agua disponible para las plantas. ¿Está claro ese concepto? Lo vamos a aplicar después en la discusión de resultados cuando veamos los números. Bueno, esto también lo quiero meter en números. Esto se usa para enseñar en realidad en escuelas primarias y secundarias. Lo que me interesa es la parte de abajo. Si esto fuese como una esponja, con muchos poros, y si la ven drenando, ¿qué significa? Que todos los poros están llenos de agua, no son y listo, esta está en saturación. Cuando deje de drenar agua y pueda retener todo el agua en los poros sin drenar, se va a llamar capacidad de campo. Y el punto de Marchitté cuando se le vació prácticamente todo el agua y le queda muy poquita del suelo. Los valores que les presento acá se puede decir que son para un suelo de tipo franco. Un suelo de tipo franco, cuando esté saturado, de los 100 gramos de suelo, 40 van a ser de agua. En capacidad de campo, 20 es agua, y otros 20 es aire. Recuerden que son las fases variables estas. Punto de Marchitté va a ser 10 y el resto va a ser aire. Y en general en 4, 5, 6, hasta 8 gramos lo que se llama el agua
higroscópica que ya no le puede sacar. Estos valores que hoy no le suenan, el 40, el 20 y el 10, se los tienen que ir metiendo en la cabeza. Para un suelo franco está saturado con 40 gramos de agua, en capacidad de campo tiene 20 gramos de agua, y este tiene 10 gramos de agua cada 100 gramos de suelo. ¿Estamos? Son los primeros números que les empiezan a dar vuelta en la cabeza. Acá tienen ya, para mucho más suelo, para mucha más textura, el rango de humedad disponible. Pero fíjense, ¿en qué está expresado ahí el agua? ¿Es centímetros cúbicos? Ya no es centímetros cúbicos, ya no es gramos por ciento. Las tablas que más van a encontrar ya empiezan a aparecer en milímetros. ¿Se acuerdan que dijimos en física que era más útil una lámina de agua en el suelo en milímetros, una lámina, una altura, para comparar con evapotranspiración? Es más fácil. Si hoy se me van 10 milímetros por día, tengo que ver cuántos milímetros me capo. Hay formas de transformar, o sea, hay un método para ir llevando desde gravimetría hasta llegar a altura, que ya lo expliqué, pero lo vamos a repetir la clase que viene. Esa forma de expresión del agua necesita sí o sí, ¿qué? ¿Qué tengo que tener en el campo para poder pasar de gravimétrico a volumétrico? Y de volumétrico a lambda. ¿Qué necesito hacer? La densidad aparente. La densidad aparente. O me la dan, o la voy a medir, o la estimo, pero sin la densidad aparente no puedo llegar a este tipo de tabla que vamos a mirar los promedios. No miren los rangos, miremos los promedios. ¿Cuánto guarda en un metro? Es muy interesante, en un metro de suelo. ¿Cuánto me guarda la arena? 60 milímetros. A medida que vamos aumentando, me guardan 100, 120, un limo arcilloso ya guarda 160, y obviamente los materiales orgánicos guardan un montón, 200 milímetros por metro. Entonces, una pregunta para que ustedes vayan pensando. Me adelanto a las clases que vienen. Si yo tengo estoy en una época del año, pongámosle diciembre ya para fin de año, que se me van 6 milímetros por día, voy a ver la evapotranspiración, que la determiné en la estación meteorológica, más el KC, de 6 milímetros por día. En una arena, ¿cuánto va a aguantar? ¿Cuánto tiempo antes que se seque toda la humedad disponible, que llega a capacidad de campo? A punto de marchitez, ¿cuántos días van a ser? 10. 10. ¿Y cuánto va a ser acá? Que es o acá. 20. O sea, la diferencia de la capacidad de almacenar y guardar es la cantidad de días en la cual se me vacía. Segunda pregunta, entonces, relacionada a esto. ¿Quién voy a tener que regar más seguido ese mes de diciembre? ¿El arenoso? Claro. Entonces, un arenoso que no es capaz de guardar tanto, y le tengo que regar más seguido porque se me vacía. Todo esto sale. Estas tablas se las dejo, siempre las dejo, más allá que acá les dice qué porosidad tienen, cuánto está retenido. 33 kilopascal, esta unidad en succión matriz, es el valor que le decían antes que estaba en capacidad de campo. Y en 1500 está en capacidad de marchitamiento permanente. Otros dos valores. Hoy van a ver que ya no se dice tanto 33. Hoy se usa el 10. Pero estas tablas les están dando valores de capacidad de campo y de punto de marchitez. Se las estoy enseñando a leer. Nada más que si ven cómo están expresados, por ejemplo, el 0,43, en vez de ser centímetros cúbicos, cada 100 centímetros cúbicos es por centímetro, lo han dividido por 100, es lo mismo. ¿Lo que están expresados? Sí. ¿Y por qué están positivos los valores? O sea, en 1500. Bueno, ahí está. Esto debió ser menos 33 y menos 1500. Pero hay una forma de expresar que no sea en potencial, que se llama succión matriz. La succión matriz es el mismo concepto, pero positivo. En vez de hablar de un potencial que hace presión, en realidad es algo que succiona. Entonces, en ese caso, por convención, se le llamó succión matriz a uno de los componentes del potencial, que es el potencial matriz, y en vez de ser negativo, lo ponemos en positivo para trabajarlo todo en positivo, pero sabiendo que le está quitando energía. Es una convención para poder trabajar en los ejes positivos, en los gráficos, y hablar. Entonces, cuando yo tengo una succión matriz de 1500, ¿es más seco o más húmedo? No, más seco. Es más seco. En realidad es un menos 1500 si lo expresáramos como un potencial. Las formas de expresión de agua del suelo la vamos a ver el martes que viene.
Esto simplemente así van a estar en positivas. Es una tabla que les da para distintas clases texturales la porosidad, nada más que no está en %, la porosidad de ese suelo y el capacidad de campo y el punto de marchitez si no tienen. En muchas otras asignaturas trabajan con tablas. A ver, ustedes tienen que programar hoy el balance hidrológico de una zona, el riego de una finca, y no tienen tiempo de ir a medir, ni saben, bueno, pueden usar una tabla en función de la textura. Nuestra recomendación es que no trabajen con tablas así como esta, sino que aprendan y lo determinen para el lugar en cuestión. Hay una diferencia enorme de eficiencia y de manejo en tiempo real entre usar una tabla típica como esta, que yo para la textura, a determinarlo ustedes en laboratorio en campo. Esa es la recomendación. Bueno, esta es una ecuación que van a usar, un cálculo que van a usar muchísimo, que se los voy a explicar cómo está formado. ¿Qué hora es? Espera, quiero ver. Vamos bien. A ver, ya lo dice acá, ya no lo quiero que me lo expresen en gramos por ciento gramos, no lo quiero en volumétrico, sino que quiero en lámina. Lámina de agua disponible total, quiero que me digan. Bueno, el agua disponible total dijimos que era la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez. Pero esto está en gramos por 100 gramos. Al dividirlo por 100, se me fue, el porcentaje me va a quedar en gramo por gramo. Al multiplicarlo por la densidad aparente, se me va a transformar en volumen. Del volumen, ya está el volumen, si divido arriba y abajo el cúbico, me queda en lámina. Lo multiplico por la profundidad de raíces. Con esta ecuación van a usar en todos los cálculos para transformar las láminas que les estamos pidiendo. Nosotros les podemos dar estos datos en gravimetría, pero ustedes van a hacer este mismo cálculo siempre y así se transforma en lámina. No se asusten que esto es como una introducción, lo van a aprender a hacer con números a partir de que recolecten todos los datos del campo y empecemos a hacer los cálculos de gabinete. Pero miren la diferencia, este se llama agua disponible total. Este agua disponible total está entre capacidad de campo y punto de marchitez, como les vengo diciendo, la total. ¿Cuánto se consumió? Y ahora vamos a volver, a ver, vamos a volver al esquemita este. A este le llamo agua disponible total. A esta que me consumo, a esta es la que se fue, le llamamos agua consumida. Y a la que se queda en el suelo, agua remanente. Acuérdense esos dos términos, agua consumida, agua remanente. Esta no se la llevó la planta y quedó en el suelo. En ecuaciones sería, el agua consumida es entre capacidad de campo, que es el techo, o el agua superior, y una humedad actual, que no tiene por qué ser un randero. Una humedad, voy un día, supónganse, repitamos, ¿cuánto era para capacidad de campo para el suelo franco? El único número que hasta ahora saben. Era 20 gramos por 100 gramos. Voy un día X y tengo 14. Quiere decir que entre 20 y 14 se consumió el agua. Y entre 14 y 10 es la que me quedó. Hay que tener mucho cuidado solo qué ponen, qué humedades ponen en este paréntesis y van a poder tener o la disponible total, o la que se consumió la planta, o la que se me quedó en el suelo. ¿Lo entendieron? Con números esto es más claro. Nada más que es otra etapa esa de pasar a números. Por ahora, apréndanse las terminologías. Que de todo esto, estas dos cosas se hacen en el campo. No me hagan estimar una densidad aparente, porque puede haber errores. Vayan con el método del cilindro, miren la capa de suelo, hagan la densidad aparente y digan qué profundidad de raíces tiene. Esto hay que ir a medirlo al campo. Y estas dos se pueden determinar en laboratorio, que les vamos a enseñar cómo, pero esta sobre todo también es algo que sería muy recomendable que aprendieran a hacer en el campo, la capacidad de campo. Bueno, esta es una filmina como la del otro día, donde entonces vamos, o abrimos una calicata y miramos bien profundidad de raíces, es lo conveniente, así aprovechamos de paso y vemos todas las capas que tiene, hacemos las densidades aparentes, pero sobre todo vemos la profundidad de raíces. Y acuérdense que esto ya lo vimos el otro día, según bibliografía, en este caso era vid, cuánto es lo que aguantaba en resistencia a la penetración y la máxima densidad aparente antes de verse. Raíces, estudio de raíces en el campo es muy importante.
no sé qué, se quedó sin presentar. Se clavó, ¿ah? Pero un momentito. Bueno, vamos a otros cálculos que le van a interesar a partir de la semana que viene. ¿Me están escuchando? No sé si me colgué. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Un silencio abrupto y que me estoy hablando yo mismo. Bueno, ¿cuáles son los cálculos anteriores en relación suelo-agua-planta? Uno, posible, pero algo debe estar mal porque me está frenando toda la presentación. Mentira. Sí, de la modo presentación, o sea, claro. Veámoslo así. Estos son cálculos. Lo ven en modo no presentación, pero lo ven. Sí, se ve. Bueno, así como lo vimos en lámina, también lo podemos saber en masa. W, water, agua consumida, va a ser la diferencia entre capacidad de campo y la humedad actual del día que llegamos y sacamos la muestra. Es la que se fue, la que se consumió. El agua remanente es al revés, entre el valor que encuentra ese día y hasta que se vaciara al punto de marchitez. Más importante que el agua disponible, que no me dice nada, es hacer un porcentaje, se llama porcentaje de agua disponible consumida y porcentaje de agua disponible remanente. ¿Cómo se calculan eso? Se expresa así: porcentaje de humedad disponible es la capacidad de campo y el W con respecto a toda la total que yo tenía disponible por 100. Si no lo entienden de esta manera, lo vamos a ver si lo entienden por este gráfico. Si en el eje de abscisas yo pongo las humedades de campo, entre punto de marchitez, humedad actual o capacidad de campo, y aquí tenemos porcentaje de agua disponible, no solo lámina o agua, el porcentaje en capacidad de campo, voy a tener el 100% del agua disponible para la planta. En punto de marchitez voy a tener el 0, y entre las dos hay una relación que a cualquier humedad yo puedo saber en qué porcentaje está. Se decía en general que al 50% de agua disponible era momento para volver a regar, o sea, consumir el 50% y volver a regar. Y ahora ve que eso es muy variable según el propósito que se pretende cada planta. Esto era el modo, o sea, lo de recién, el agua disponible para ver el tipo de suelo, pero en milímetros por metro. Es el mismo concepto, agua disponible. Dijimos que importaba la profundidad de raíces, y miren por qué, claro, comparando una cebolla, un melón, un trigo, una alfalfa, la profundidad y el desarrollo que tiene me va a decir de cuántas capas puede tomar el agua. Entonces una cebolla, ¿qué importa que tenga mucha humedad acá? La distribución, el patrón de distribución, es muy interesante, es importante. Tengo que asegurarme que en una cebolla esté regado por lo menos acá, a la superficie. El trigo es capaz de llegar al 1,80 m, la alfalfa puede llegar a 2, 3, 4 metros. El tipo de raíces y de patrón de enraizamiento también me define cómo voy a tener que distribuir el agua en el suelo. Si más superficial, si más profunda, si más en profundidad. Es otro factor a mirar en campo. Entonces llegamos a esto, que un poquito, a ver si lo vieron. Para determinar cuándo regar, que se llama oportunidad de riego, podemos basarnos solo en el suelo, que es lo que nosotros les estamos enseñando hoy. ¿Y qué van a tener que hacer para? Y bueno, necesitamos saber capacidad de campo, capacidad de marchitamiento, capacidad de umbral de riego. Necesitamos que alguien nos dé esos valores o medirlos. Podemos basarnos en el clima, y entonces alguien me va a dar Permamonte y un montón que ni se las voy a nombrar, pero todas esas seguro que las han visto en la materia respectiva, las de Blaney, la de Creed y la de Jensen. Todas esas, ¿saben cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Lo saben? ¿Se las dijeron?
¿Por qué nos quedamos con Penrose-Montet y Fimoret? ¿Saben por qué hay tantas ecuaciones dando vueltas? Por las variables que se utilizan, profe. Muy bien. Si yo tengo solo temperatura, tengo que usar Blanet y Krill. Si tengo solo humedad relativa y velocidad, Jensen y Haas, y así. Hasta que llegamos a esta, que además de tener la que más tiene, que porque dijimos que era radiación, humedad relativa, velocidad del viento, además encima, ¿qué le agregó? Un factor más, que no se lo mostré en la ecuación, pero ¿qué es la diferencia de esta con todas estas que se fueron dejando? Que le agregó un factor de planta, que era la resistencia estomática. Metió a la planta, que no es lo mismo cualquier planta, se le puso un valor de resistencia estomática, que cuánto le cuesta salir el agua en esa cutícula, de la epidermis, la cutícula de la hoja, y eso no estaba en las otras. Esta es la mejor, por eso es la que se ha quedado. Esta tiene en cuenta lo físico y además lo biológico. Pero si estoy en un país, en un lugar, en una región donde no tengo más que algunas de estas variables, y usaré otra. Y si no, usaré el tanque de evaporación. Y si no, si soy muy tecnólogo, ya como Mendoza lo es, nos vamos a las imágenes satelitales y hacemos medidas de la red. O lo medimos en suelo, o lo medimos en clima, o lo medimos en la planta. ¿Qué miden en la planta? Para saber que la planta está con hambre de agua, está necesitando agua. ¿Qué se les ocurre poder medir en la planta? Si está bien hidratada, satisfecha de agua. La evaporación, la transpiración. Sí, la planta se podría medir la temperatura. Hay unos medidores de flujo que se llama de savia, que pueden decir si va más rápido o menos la savia. Una planta estresada se va quedando. ¿Se puede medir el potencial agua de la planta? Ese es el que está más de moda. Y hay muchas empresas que se compraron un aparato que, ¿cómo se llama? Que lo han visto. Que mide el potencial agua en la planta. Cámara de Schollander, ¿le suena? Deben haber usado y todo. Con la cámara de Schollander, miden el potencial, eso es lo que está más de moda. Bueno, pueden medir muchas cosas. Pueden medir el potencial hídrico de la hoja o algunos de los componentes. La conductancia estomática, hay otros aparatos que miden cómo de rápido, o sea, si están abiertos, cerrados los estómagos, cuánta agua sale por los estómagos. Hay una muy fácil llamada contenido relativo de agua. Otros miden la temperatura de la hoja, ¿saben? Porque una hoja que se está secando, ¿qué le pasa a la que está cerrando los estómagos? ¿Qué le pasa con la temperatura de una hoja estresada? Aumenta. Aumenta la temperatura, bueno, se refresca, no hay intercambio de aire. Aumenta. Lo hemos hecho, todo eso que tenemos, velocidad de flujo de savia, todo eso lo hemos medido nosotros en nuestro ensayo de investigación. También podemos ver, si no tenemos aparato, y bueno, veamos cómo está creciendo el brote, los troncos, el crecimiento de alguna parte. Y hasta indicadores visuales, una planta que se va poniendo amarillenta, que hay clorosis, que se está estresando. O sea, hay muchas maneras. Obviamente, insisto, este es el que más se usa y el más apropiado porque ha sido fácil dentro de todo. Bueno, no es nuestro tema. Yo porque me gusta porque lo hemos usado todo, pero lo dejamos ahí. ¿Qué sería lo ideal? Los tres. Si ustedes preguntan, ¿cuál es la mejor técnica que tendríamos que tener? Algo que o sea, una estación meteorológica, algún dato de suelo y algo de planta. Los tres juntos, basarme en las tres cosas sería lo correcto y lo mejor para determinar oportunidades de riego. Esto es difícil porque necesita una estación meteorológica, esto necesita equipo o mucho trabajo, entonces lo mínimo que les pedimos como futuros ingenieros es que algo hagan en suelo. Esto no es llamar a ver que no está tan lejos del bolsillo ni de las posibilidades técnicas, entonces al menos cuando lleguen a una primera situación de esta, hasta que se equipan o tienen esto, empecemos midiendo algo en suelo. Son más o menos fáciles. ¿Cómo podrían usar un dato de suelo? Fíjense, otra vez represento a esto como un recipiente que es capaz de contener agua. Necesito que alguien me diga cuánto es capaz de guardar ese recipiente entre capacidad de campo y capacidad de marchitamiento, ¿sí? Necesito también que alguien me diga cuánto me permite alguien, van a ser ustedes, pero si no se van a asesorar con tablas, con el INTA, con la facultad, van a ir buscando la manera de saber cuánto se van a permitir agotar. ¿Qué sería este rojo acá entonces, esta barra acá? Capacidad en el umbral de riego, sería lo que digamos así. Eso es lo permitido. Si necesito algo más, que es un tanque de evaporación, por lo menos, que me diga cuánta evapotranspiración por día se va. Supongamos que yo he determinado,
porque les dieron los datos, lo determinaron, que lo máximo que me voy a permitir agotar son 52 milímetros. ¿Cuándo ocurre eso? Si vamos sumando, fíjense en la tablita, vamos sumando lo que se fue cada día, dice que en el día 7 llegué a consumir hasta el piso, hasta lo que me permito. También en este simple esquema hay pérdida de escurrimiento, pérdida de percolación, o sea que hay una pérdida que se conoce. Puedo preguntar, con este balance, con este procedimiento que se llama el balance hídrico, ¿puedo contestar cuándo regar? Es tan sencillo como eso. ¿Me pueden decir cuándo hay que regar? Después de los 7 días. Después de los 7 días. Ya por lo menos alguien me contestó el cuándo. Después de los 7 días. ¿Y cuánto hay que regar? ¿También me lo dice este balance? Lo mismo que perdió. Lo mismo que perdió. Por lo menos hay que reponer 52 y también un poquito más, a considerar a lo mejor 55 por las pérdidas, y hay algo que acá es menor y no es mi mate, se llama eficiencia de riego, lo van a ver cuando lo vean en su momento. Capaz que tengo que echar 60 milímetros para compensar pérdidas, pero me lo dijo. ¿Y qué necesito saber? Es tan fácil, este es lo mínimo que tienen que tener el día de mañana. Lo insisto en todas las charlas, en todos los colegas que te dicen, ¿cómo manejo el riego? Con esto mínimo, solo necesitan saber capacidad de campo, capacidad de marchitamiento y decir cuánto quieren permitirse. Bueno, y tener un tanque de evaporación, mejor una estación meteorológica, pero si no un tanque. Con esto, y sin equipamiento, y sin cámara de Scholander, y sin satélite, y sin todo lo nuevo que hay, ya se puede manejar mejor el balance hídrico. ¿Estamos? Esto se los pido y se los dejo y se los recomiendo para que lo mantengan en la cabeza hasta cuando les llegue el momento de trabajar manejando agua. Para ir terminando y hacerlo más teórico, porque ya pasamos por algo de cálculo, algunos conceptos, que fueron muchos, pero lo van a poder leer tranquilos. ¿Qué factores afectan la cantidad y uso de la humedad disponible del suelo? De la planta, ¿qué les parece? Ahora estamos hablando desde la planta, mirando solo el sujeto biológico. ¿Qué cosas harán que tenga más humedad disponible para ella misma? Algunas ya me lo dijeron, pero a ver, juguemos un poquito. La sombra, si tiene sombra. La sombra yo lo transformaría en algo así como densidad de plantación, por ejemplo, o qué cerca están unos de otros, porque vamos a sonar, está bien. Un ejemplo donde están los esposoles, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo es ahí la evaporación del suelo contra una, no sé, nosotros? Y están los bosques, todo lo que sea bosque va a sombrear, está bien. Entonces la sombra, te lo acepto, pero yo diría que un poquito tiene que ver con la capacidad ya de enfriar el clima. Me parece que lo pondría capaz que un poquito más en clima. Más propio de la planta. La extensión radical. Muy bien, lo que dijimos recién, conocer el patrón, la morfología, el raíz. Las chiquitas, las superficiales, las que escarban más, las que llegan profundas, las que son fibrosas en cabellera o las que son simplemente pivotantes. Entonces, eso es otro efecto. Vamos a poner entonces los posibles hábitos radicales, patrones de enraizamiento. Aparece como un factor primero y es propio de la planta. Miren otro, tolerancia. Hay algunas que van a poder sacar más humedad, o sea, pueden aguantar más y llegar a humedades más bajas porque toleran la sequía antes de que empiezan a haber problemas y que ya no rinda o que no crezca. Eso es propio de la planta. Y el estado de crecimiento. El consumo no es igual de una plantita recién puesta a una planta completa de alfalfa, o al revés, de un arbolito a 1 año, a los 2 años, a los 5 años, va a ir, según su estado de crecimiento, va a ser la demanda. Y estos son, estas posibilidades, estas 3 cosas muy de planta, son las que hacen que la humedad disponible del suelo en cantidad se la afecte. Del clima sí, obvio, sus componentes: temperatura, humedad relativa, velocidad de los vientos, la radiación, y todo esto se puede alterar con el follaje, con lo que decíamos recién, la sombra. Una cortina forestal detiene la velocidad de los vientos, y detrás de la cortina capaz que se seca menos que fuera de la cortina. La radiación es más un tema de latitud, ¿dónde está? ¿Qué latitud está en el globo terrestre? Ya lo vimos en temperatura. Bueno, todo lo que afecte la evaporación y la transpiración a través del clima son factores que van a afectar también que el agua disponible rinda más o menos en el suelo. Ahora, propios del suelo que es nuestra materia, propios del suelo.
La succión matriz. Succión matriz, entonces, la fuerza de retención que las partículas sólidas hacen sobre el agua. ¿Se acuerdan que tienen cargas negativas los coloides? Que además, entonces, de esa fuerza primera, que es electrostática, entre agua y agua hay cohesión. Entre la segunda lámina de agua, la tercera lámina de agua, todas van ahí, se mantienen unidas por cohesión bastante fuerte. Las fuerzas de cohesión más las capilares, el porito, lo vamos a ver bien después, hacen lo que se llama succión matriz. Y es positivo, y es unidad de presión. Succión matriz del suelo. ¿Quién va a tener más succión matriz alta? ¿Un arcilloso o un arenoso? Arcilloso. El arcilloso siempre, a igualdad contenido-humedad, los dos tienen la misma cantidad de agua en el suelo, pero lo retiene mucho más fuerte, es más succión el arcilloso. También entonces depende de la capacidad de almacenaje, ya lo vimos, se los presenté con los dos barriles, texturas arenosas y arcillosas. La capacidad de almacenaje puede ser mayor en el arcilloso, pero el agua disponible no es mayor en el arcilloso. Era en el franco, arenoso fino, franco. Se llama capacidad de almacenaje, contra la gravedad. Y después, bueno, ¿qué profundidad tiene el suelo? Tiene piedra, tiene tosca, tiene freática, tiene 60 centímetros, 2 metros. ¿Es todo homogéneo? ¿Es todo suelo franco? ¿O tiene estratos? ¿Tiene una capa arcillosa? Todo esto que es propio del suelo es lo que vamos a desarrollar con más profundidad en esta asignatura y en este módulo. Los factores de suelo. Y ahí tienen ejemplo de estudios de calicatas con raíz. ¿Se acuerdan que decía que les poníamos? Se colgó, no pasó al árbol. No pasó. Bueno, lo ponemos acá. Ahí es amarilla. No, pero está congelado. Ah, perfecto. Vamos a salir. Eran las dos últimas. Ahí se ve. Bueno. Esto negro que se ve acá es esas que les mostré en 2 o 3 fotos, esas mallas metálicas que se ponen como cuadraditos, un enrejado que se pone contra la calicata, y ustedes pueden contar en cada cuadradito la cantidad de raíces o tomar el diámetro. Son estudios muy interesantes para lo que sea física y agua del suelo, estudiar esto. Y después incluso hay trabajos que le van a decir número de raíces por centímetro cuadrado o decímetro cuadrado. Está bueno eso. Pero esto, sin mirar números, solo mirar el dibujo de este tesista que lo trabajó como un loco, se metió a las calicatas y midió esto, se pueden ver a dónde están mayor. Estos son durazneros que estaban regados por superficie y hacía 2 años que lo habían pasado a riego por goteo. ¿Qué les pasa en esos casos cuando cambiamos de superficie, manto, surco, lo que sea, a riego por goteo? Que por los primeros años se va a empezar a formar la mayor densidad de raíz acá, y acá se van a ir muriendo, porque allá no les llega más agua. Todavía tenía algunas, porque era muy pronto. ¿Qué podemos ver así rápido para analizar estos casos? Primero que se empiezan a concentrar más aquí. Ya se estaban concentrando. Miren el tamaño de esta capa, la cantidad de raíces gordas o grandes, esta es la que más tiene. Que si lo ven acá son las de más de 10 milímetros, ahí tienen esa escala que les mostré que usamos, se llama Richard. ¿Qué les puede haber pasado acá? Estamos hablando que esto tenía, parece, 10 centímetros cada cuadrito, 10, 20, 30. ¿Qué está pasando a los 30 centímetros que se están haciendo gordas y gruesas? Un piedrazo. Es un cosito pedrado. Y mirando nada más eso, me doy cuenta que sí. También veo que ya no hay casi raíces acá abajo, se están empezando a quedar algunas. Esto es el efecto del cambio del riego. Esto fue en dirección del riego. Y el otro es perpendicular al riego. Se ve mucho mejor, esto es eso, perpendicular al riego, que se están haciendo debajo del bulbo las raíces y que aquí ya no tiene prácticamente, que a lo mejor si lo hacíamos 3 años después ya estaban todas muertas estas, porque muertas, no sé, dependen del agua de riego, pero como el agua de riego, el agua de lluvia, digo, en estas zonas más poquito, estamos hablando de que depende más fuertemente de esta lámina, se pueden ir debilitando y muriendo. Otra cosa que nos sirve es, supongamos que yo quiero comprar un equipo para medir humedad del suelo. Quiero enterrar algo para medir humedad del suelo. ¿A dónde la voy a enterrar? ¿Acá? Porque antes me la habían hecho enterrar acá. No, si acá ya casi no hay raíces. Gracias a que hice este estudio, sé que la tengo que poner aquí el sensor, porque si no, me está midiendo en una zona donde ya casi no hay actividad radical. Estos son
Estudios físicos y de raíces aplicados al manejo del agua. Bueno, así se pueden ver. ¿Ahí qué les parece que pudo pasar? Otra. No hay nada de raíces. 10, 15 centímetros sin raíces. ¿Qué puede ser? Una costra. No, porque son muchos. 15 centímetros es mucho para una costra. Grava. Roca. No, era normal. Esto es el efecto de la labranza. Si está arando y rastreando siempre acá arriba, y es muy difícil que haya raíces, ¿no? Las primeras capas no hay nada, si se empiezan a hacer para abajo. Yo les decía, miren las raíces y te diré para qué sirve. Bueno, este otro se lo pueden dejar porque tenemos permiso de la gente de Norton para usarlo y medirlo, usarlo en clase. Es los kilos por hectáreas que pueden tener arriba según tengan el interfilar las coberturas cebadas, trigo. Se probaron mucho en un trabajo hicieron con el INTA, se probaron mucha pastura. Fíjense, mijo y moa son de verano y encima no tienen muchas raíces. Yo lo usarían para aumentar la porosidad de un suelo arcilloso y que pasara más el agua. Si el problema es que hay baja infiltración y no pasa el agua. Y esto es un poquito, esto muy poca materia, o sea, no me va a perforar. Yo necesito, dijimos en física, poner una cobertura que me haga pocito y bueno, me voy a ir a las de acá arriba, que tengan una gran cantidad de raíces, biomasa. Es muy bueno este trabajo porque me permite elegir entre las de invierno y las de verano cuáles son mejores para perforar, para mejorar la infiltración del agua del suelo y lo vamos a usar a lo mejor esto para la discusión de resultados. Por último, se los dejo y no los vamos a ver. Siempre les estamos dando mediciones organolépticas, textura organoléptica, consistencia organoléptica. Y este es cómo medir el contenido de agua en el suelo usando también métodos del cilindro y del rollito y de la mano mojado seca. Barato, solo implica entrenamiento y tienen que solo aprender a leer cómo es. Esto se lo deben enseñar los llamados mandos medios. Mandos medios son las personas en los campos y en las fincas encargados de manejar el agua, que no los van a entrenar, no tienen equipo, no tienen cosas caras, pero les pueden enseñar a todos, incluso ustedes, cómo determinar si estamos seco, húmedo o no, y si es momento de regar o no. Esto está hecho, son del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. A mí me parece interesante que en cada salida de campo ustedes prueben hacerlo. Por un lado, el choricito para ver textura, pero también para ver si hay que regar. Este es para suelo arcilloso. Solo les explico esto, creo que está para el Franco, para que ustedes miren este. Si los agregados del suelo se caen fácilmente, los terrones difícilmente se desmoronan, o sea, están duros, consistencia alta, y se lo ve seco, hay que regar. Si está ligeramente húmedo, forma una bola débil, muy pocos agregados se caen, no dejan manchas de agua, pero los terrones se aplanan al ejercer de presión, hay que regar. Si ya empieza a estar más húmedo, se forma un cilindrito, un chorizo más débil, ya no se rompen los terrones, no deja manchas de agua, los terrones se aplazan, esperar, no rieguen, y en ninguna de estas, cuando ya está muy plástica, adhesiva, cuando puedo formar la bola, cuando me mancha mucho la mano, no regar. O sea, en ninguna de estas situaciones conviene regar. Es muy práctico, muy empírico, merece entrenamiento y ya lo tienen para los suelos francos y para los suelos arenosos. Son de las cosas que se tienen que ir adiestrando. Por supuesto, le vamos a enseñar métodos menos subjetivos que estos para determinar contenidos de humedad. Les hablé de determinar capacidad de campo en el campo. Lamentablemente no nos da el tiempo en la práctica para hacerlo. No llegamos a hacer esta práctica. A ver si les puedo sacar esto para que después lo... ¿Qué se hace? Lo que yo he hecho acá es tomar un espacio de terreno, generalmente se hace en invierno, que después se hace de 1 metro por 1 metro por 1 metro, hago como una especie de piletita, hago una piletita, la riego abundantemente esa piletita, dejo que pasen 1 día o 2 para que llegue a capacidad de campo, el agua gravitacional ya se fue, mientras lo tapo con un polietileno, que está sostenido con piedra, un polietileno. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está evitando este polietileno? Que el movimiento del agua sea ascendente, no va a haber evaporación, solo le queda infiltrar, y luego de 24 a 48 horas voy a ir a sacar muestras de humedad del suelo, con el tarrito, con el pesafiltro, a distintas capas profundidades. Ahora acá está el ejemplo, lo hicimos de 0 a 30 o lo que sea.
A la una hora después que se empezó a mojar, la humedad 26. 15 horas, 22. A los 2 días, más o menos, 48 horas, 23,4. Y ya puedo decir que si el suelo fuera franco, 2 días después de ese riego, de esa inundación, este sería mi valor de capacidad de campo o agua, o límite superior de agua disponible. Se determinó en el campo con una parcela, está en la guía de trabajos prácticos, explicado también todavía no está habilitada la guía, la vamos a habilitar. Está método del polietileno y de la batea, y también se puede representar, y uno se va representando las humedades varias horas, y cuando la curva se haga así medio asindótica, o sea, cuando termina de bajar y se empieza a hacer derecha, eso se puede tomar como humedad de capacidad de campo. Este método, sencillo, solo lleva de 1 a 2 días, me determina la capacidad real de campo sin laboratorio, hecho en el campo, que van a ver después las ventajas que tiene, porque es el promedio de todas las capas para abajo, sean arenosas, arcillosas, francas. Lo que haya para abajo, cuando se quedó en el equilibrio, se queda en promedio, se queda la capacidad de campo. Se recomienda en invierno para que no haya tanta, pues si está cerca, acá está, ¿ves? Acá están las plantas, estarían las plantas transpirando fuertemente. Pero si está lejos del cultivo, estamos en un lugar inculto, se puede hacer en cualquier época del año. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Creo que la última es esta. ¿Cómo influencia la piedra sobre el agua total disponible? Lo teníamos que haber puesto. Bueno, cuando dije profundidad, ¿se acuerdan? Factores de suelo, profundidad. Y esto influye mucho. Que haya piedras acá abajo, este es un perfil de un ejemplo, una realidad que estudiamos acá en Mendoza, ¿será? Pueden ver que los primeros 15, 70, acá están, se han quedado acá en los primeros 30 centímetros. Estaba muy compactado, después aparece la piedra y la arena. 38% del volumen ocupado por piedra. Ustedes podrían decir, cuando yo dije 60 milímetros por metro. Acá yo no tengo un metro libre. No hay forma de que me guarde 60 milímetros, porque la mitad o 38% es piedra. Entonces hay que calcularlo, hay que medir el volumen de piedra en la calicata del suelo para restarle esa parte que no va a tener agua. Puede haber raicitas, porque hay un material fino, algo de arena o tierra hay ahí, pero es muy poco lo que se pueden desarrollar. Entonces cuando se trate de suelos pedregosos, hay que determinar el volumen de piedra para restarle a los cálculos que les enseñé antes el porcentaje que no va a haber disponibilidad de que esa, ¿no? Parece tonto, pero es práctico, y hay un grupo que si les toca en el campo ir a suelo pedregoso, vamos a tener que determinar cuánto es lo útil y cuánto tiene el volumen de piedra para que se pueda hacer un cálculo ajustado, ¿sí? El efecto del volumen de piedra. Bueno, voy a minimizar, voy a volver al curso, dejo de presentar. Todo esto que está en las filminas que ya se le subió, no, aunque se llama relación suelo agua planta, porque he dado muchos ejemplos en planta, en suelo y todo, lo van a ir cerrando mejor en los casos prácticos que ustedes van a determinar. Los vamos a asociar, eso el martes que viene, se van a ir a una situación real. Esa es la parte, es el desafío más grande de los prácticos nuestros, porque no son datos que tenemos de antes. Vamos y sacamos, si Dios quiere y nos sale todo bien, sacamos los datos ahí frente a ustedes. Pero van a tener una situación de suelo, de planta. Vamos a tener que, los datos que no tengan con sus tutores, a ver, van a tener que saber evapotranspiración real para hacer cálculo. Bueno, lo van a consultar, los van a buscar con sus tutores, van a simular que en gabinete que son ya ingenieros están calculando todo esto en una situación real de la relación suelo-agua planta. Por lo tanto, cuando hagamos la discusión final, donde van a presentar estos resultados, lo que obtuvieron, vamos a decir, o vamos a interpretar mucho mejor esta clase, algo teórica, con los datos de campo, ¿no? Ahí se va a terminar la relación suelo-agua planta de verdad, integrada. Bueno, alguna pregunta de esta clase que era, siempre la ponemos después del parcial porque es más relajante, porque no es tan pesada, solo que empiezan a ver definiciones. Así que no se enfríen, estudienlas. La semana que viene la prueba de asimilación va a tener esta clase, los videos que tienen que ver, que ya van a quedar habilitados, que son determinaciones de laboratorio, y los temas que no quedaron del otro día, roca y minerales para ingeniería agronómica y erosión
para recursos naturales. Ahí vamos a evaluar. Ahora recuerden de 8:30 a 9, pero en sus casas. Ya después a las 11, en lo posible, les damos todo ese tiempo para movilizarse y lleguen a la FACU. Nos juntamos igual que el otro día en la explanada, no entren al edificio, que cada vez nos van a volver a complicar ahora que está subiendo de nuevo el contagio. Así que los esperamos allá afuera en la explanada. ¿Alguna preguntita? Profe, entonces para recursos no entra roca y minerales en la prueba de asignación. No lo tenés en tu... Sí les dije al principio, puedo preguntarlo si quiero en un final. Cuando estamos en la etapa final puedo decir algo. O sea que están ustedes si quieren volverlo a leer, pero no se lo voy a evaluar. Es un tema que damos por sabido, aprendido y evaluado cuando cursaron en primer año de la materia. Pero puede surgir, fertilidad, en otros temas que te pregunten. No te lo vamos a evaluar, solo vos tenés que demostrar que lo sabes. Si no te acordás y para el examen final, podés leer los apuntes de la profesora Moreira, que están en el campus. Son, no sé si deben ser los mismos que tienen usted o no, pero nos lo piden o lo repasan de esa materia, pero para rendir, no para ahora, no para estar, solo erosión. Y los chicos solo rocas y minerales. Bien, más gracias. A esta parte de agua. Nos vemos si no el martes que viene, si no hay más preguntas. Una preguntita, ¿cuándo sería la prueba de asimilación? Porque el martes vamos a campo. Pero primera hora en tu casa. Vos al campo tenés que llegar a las 11. Nosotros, para no tener que usar 8:30, tranquila en las casas de ustedes. Porque si no, tuvimos